Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente del momento del día en el cual usted esté viendo este documental. Le envío un cordial saludo presentándome, ya que me llamo Vesner Alberto Rodas Monilla, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cursando la asignatura de Biología Médica. Mi catedrática doctora es Sonia Barahona. Bueno, normalmente no sé si se han preguntado el cómo se le denomina al estudio de los efectos mismos de los seres vivos en exposición a radiación o energía ionizante. ¿Y qué es energía ionizante? O sea, se le puede denominar más que todo a cualquiera de los varios tipos de partículas y rayos emitidos por material radioactivo, equipo de alto voltaje, reacciones nucleares y las mismas estrellas. Pues a todo esto que acabo de mencionar se le dice o denomina radiobiología y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y también tiene su debida clasificación, o mejor dicho, la radiación misma. Por ejemplo, se divide en dos partes en radiación ionizante. O sea, son aquellas reacciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo. Y también está su otra contraparte, la radiación no ionizante, que prácticamente es el tipo de radiación de baja energía que no tiene suficiente energía como para eliminar un electrón, o sea, la partícula negativa, de un átomo o molécula. Y también, si se pregunta cuál es la gran diferencia entre ellas, pues la gran diferencia radica en que las radiación ionizantes y las no ionizantes es que la diferencia es que es en la energía que estas transmiten, ya de que en el caso de las primeras, o sea, de la energía ionizante, esta energía es capaz de ionizar la materia, es decir, que la de arrancar electrones de la corteza de los átomos y por lo tanto es capaz de producir daños irreversibles en los tejidos. Básicamente, en un breve resumen, se le puede decir de que es más perjudicial para la salud, es mucho más delicado y mucho más peligrosa la energía, o mejor dicho, radiación ionizante y la radiación no ionizante. Otra diferencia es de que la radiación no ionizante es la más común. Digo más común porque es la que más estamos expuestos nosotros en nuestra vida diaria, ya de que está prácticamente en toda nuestra vida diaria, literalmente en nuestros teléfonos, a la hora de tener que ver televisión, llamar por un teléfono, valga la redundancia, y etcétera. Y en otro tipo de procesos. Mientras que la radiación ionizante se utiliza más que todo hoy en día ampliamente en la medicina, industria, agricultura, docencia e investigación. En la medicina, pues, ¿qué usos le pueden dar? Pues las radiaciones ionizantes se encuadran en la aplicación de técnicas de radiodiagnóstico o radioterapia y medicina nuclear. Obviamente que la energía ionizante tiene pero muchos efectos perjudiciales a la salud por esta misma energía. La exposición a altas dosis de radiación ionizante puede causar quemaduras de la piel, caída del cabello, náuseas, defectos de nacimiento, enfermedades como el cáncer y peor aún la muerte, ya de que es prácticamente muy difícil la manipulación de esta misma y si se tiene una exposición demasiado prolongada puede llegar a ser muy difícil de tratar. Pero bueno, esto está demostrado bajo un estudio que se realizó en 1990, ya de que las personas de 1930 a 1970 la sociedad no tenía mucho conocimiento sobre la radiación y prácticamente en el área comercial se le aplicaba demasiado esta misma, o sea, la radiación en productos comerciales y también en industrias textiles, dando como resultado a muchos problemas de salud, a grandes propagación de cáncer y otros problemas de salud y otras enfermedades las cuales no son para nada agradables. Mientras que la energía no ionizante prácticamente se usa en la vida diaria, por supuesto, como había dicho anteriormente, ya de que esta se clasifica en este tipo, en radiaciones ultravioleta, infrarrojas, electromagnéticas y microondas, y entre otras clasificaciones. Pero vaya, por ejemplo, ¿en qué quiero decir radiaciones ultravioleta? Prácticamente la exposición solar, fotocopiadoras, lámparas de bronceado, fototerapia germicida, espectáculos y usos con fines militares. Mientras que la radiación infrarroja ya prácticamente se le puede decir a los cuerpos incandescentes, superficies calientes, sistema de radar y la propia Tierra, o la atmósfera como quieran llamarle. Radiaciones
electromagnéticas, prácticamente en las ondas hercianas, perdón, radar, televisión y telecomunicaciones. Y también la de microondas, que prácticamente se lo utiliza más que todo, o mejor dicho, se utiliza en la telegrafía, bueno, se utiliza en la telefonía y terapias en medicina. Como pueden ver, son productos, o mejor dicho, se aplica en la vida diaria de una forma este, mucho más, prolongado, mejor dicho, más expuesta a la sociedad, ya de que esta ya es cierto que produce el gran exposición de esta misma puede producir problemas a la salud, pero no tan graves como la energía ionizante, que es así puede producir cáncer, y la energía no ionizante es así no puede. Así que muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a hablar de la contaminación de alimentos, que prácticamente esta se define como la presencia de cualquier materia anormal que en el alimento se comprometa su calidad para su consumo humano. O sea, todo aquello que pueda ser dañino y perjudicial a la salud del ser humano mediante la ingesta de alimentos. Pero muy bien, hay que hablar también, cuando hablamos de contaminación de alimentos, hay que hablar también de sus tipos, ya de cuáles pueden ser, pues contaminación biológica, contaminación química o contaminación física. Muy bien, la contaminación biológica. Prácticamente es cuando surgen diferentes microorganismos dentro o en la superficie externa de la comida, que prácticamente estos ayudan, o mejor dicho, a contaminar dicha comida y que le sienten mal a la persona, desarrollando otros tipos de enfermedades, las cuales normalmente generan parásitos, etcétera. Que prácticamente aquí está, esa es una de sus características, ya que pueden surgir ya sea en esta contaminación biológica, bacterias, virus, hongos o los mismos parásitos. Pero muy bien, también podemos hablar de la contaminación química, que esta prácticamente se puede hablar, cuando hablamos de contaminación química en alimentos, normalmente nosotros nos referimos a las toxinas que estas generan o emanan cuando, por ejemplo, los pescados. Los pescados algunas veces generan, o mejor dicho, emanan toxinas, las cuales son dañinas y perjudiciosas a la salud del ser humano y que pueden estas ser, o ya sea contaminantes tóxicos ambientales, que prácticamente son todos los contaminantes que se encuentran en el medio ambiente, y contaminantes tóxicos agrícolas, que esto ya es más prácticamente uno mismo, o sea, el ser humano es el quien lo hace, o sea, cuando, no sé, riegues plaguicidas, fertilizantes con nitrógeno, etcétera. Y también la migración de compuestos de envase, cuando prácticamente estamos hablando de ello cuando se manipula, mejor dicho, el traslado o mejor dicho el transporte de alimentos que pueden ya sea envasados o enlatados en otro tipo de superficie. Pero muy bien. Y por último, como viene siendo la contaminación física, que esta ya es un poco más, ya varía más de la manipulación de la misma persona. ¿Por qué? Porque se considera la contaminación física del alimento como cualquier objeto presente en el mismo y que no deba encontrarse allí, que sea susceptible a la causa de daño o enfermedad a quien consuma el alimento. Y cuando hablamos de la contaminación de alimentos, bueno, cuando hablamos de los alimentos en general, también están presentes hoy en día los aditivos alimentarios, que prácticamente están presentes hoy en día en todos los alimentos procesados que comemos diariamente. Los más comunes son el ácido láctico E270, que es su código, la cera candelila, que es E902, ácido cítrico E330, citrato trisódico E331 3i, glutamato monódico E621, que prácticamente ayuda para actúa como saborizante. El matol E636, gomaguar E412, cloruro de calcio E409, aceite de ricino es E1503, cloruro de potasio E508. Pero muy bien, normalmente, ¿qué aprendimos de todo esto? Se puede encasillar en tres conclusiones. Hoy en día nosotros estamos al descubierto, mejor dicho, expuestos con muchas cosas del mundo, las cuales ya nos hemos adaptado, tales que son las radiaciones, sobre todo las no ionizantes, que esas son las menos perjudiciales a la salud. Los alimentos que normalmente ingerimos tienen aditivos alimentarios, los cuales nosotros desconocemos a voluntad, ya de que, seamos sinceros, normalmente no nos educan para poder saber cuáles son los saborizantes o mejor dicho, los aditivos alimentarios que nosotros consumimos a diario. Y estamos rodeados de muchos aparatos electrónicos que emanan diferentes tipos de radiaciones, sobre todo las no ionizantes, y que estamos a la merced de estos mismos, pero como había repetido anteriormente, ya nos hemos adaptado. Pues muchas gracias, espero que les haya servido de mucho esta información que les acabo de brindar y que tengan feliz día. Adiós.